Estilo Juliana. Hoy, según una encuesta publicada por la empresa Datum, lo que ha arrojado realmente nos preocupa, porque finalmente esto que ha salido es el resultado de una consulta popular. O sea, lo que hacen las encuestadoras es tocar puerta por puerta, no solamente en Lima, sino también en provincias, y le hace la gente que encuesta preguntas a las personas que abren la puerta de sus casas con diferentes temas, de diferentes temas. Ante la pregunta, desde que Ollanta Humala asumió su cargo como presidente, ¿siente que el terrorismo en el Perú ha aumentado o ha disminuido? Atención a los resultados de esta encuesta. Ha aumentado 53%. Sigue igual, 33%. Ha disminuido el 11%, nomás una cifra bajísima, y no opina el 3.0%. Lo contradictorio es que mientras este es el sentir del peruano de a pie, del ciudadano común y corriente como usted, como yo, que es consultado en la calle o en su propia casa, las autoridades pareciera que están minimizando no solo al terrorismo, sino y sobre todo a este grupo del Movadef, que también es terrorismo porque es el brazo político de Sendero Luminoso. Y digo esto porque toda esta historia del Movadef, del canciller, de los embajadores y de los ministros arrancó la semana pasada cuando nos enteramos que Nicolás Lynch, el ex embajador del Perú en Argentina, había recibido a representantes del Movadef en su despacho. Para él fue algo absolutamente normal, porque él dice que cualquier persona tiene derecho a tocar la puerta de la embajada. Claro, pero gente que apoya a los terroristas, gente que piensa tal cual Abimael Guzmán, el genocida y asesino más grande de todos los tiempos, esa gente no tiene derecho a nada, porque cuando mataban, cuando asesinaban, cuando quemaban y cuando hacían estallar coches bomba, no pensaban en los derechos de la gente que aniquilaban. Entonces, ¿por qué ellos ahora sí tienen el derecho de ser escuchados? Pero bueno, a raíz de toda la controversia que se generó, a Nicolás Lynch no le quedó otra que renunciar a su cargo, pero no haciendo un mea culpa, no, diciendo que la prensa era muy manipuladora y que prácticamente lo había obligado a tomar tal difícil decisión. Mientras tanto, el canciller Roncagliolo aparece en una fotografía con Adolfo Olaechea, que es el canciller también. ¿Pero de quién? De Sendero Luminoso. Es una foto que, según la información que tenemos, fue captada cuando él se encontraba en un encuentro con compañeros del Colegio Inmaculado. Lo cierto es que ahí están las imágenes, y quien ha salido a minimizar esta foto es Juan Jiménez, el actual primer ministro. El jefe del Consejo de Ministros ha dicho: esto es solo una foto. ¿Y qué dice el ex premier Salomón Lerner? Que Movadef puede participar en política siempre y cuando pues respete el Estado de Derecho. Y cuando la gente le dice: oiga, pero usted está loco, ¿cómo va a decir eso? Está hablando de Movadef, Sendero Luminoso, Pensamiento Gonzalo, por Dios, terrorismo, sangre. No, yo no dije eso. Han tergiversado mis palabras. Mi versión ha sido sacada de contexto, ha sido manipulada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Existen las casualidades en política? Por un lado, todos estamos asustadísimos porque el Movadef cada vez crece más, y es tan fácil reconocerlo si uno ingresa a las redes sociales y se da cuenta de cómo esta gente tan peligrosa está moviendo sus tentáculos no solamente en el Perú, sino también en el mundo. Y por el otro, minimizan. Y cuando todo el mundo dice: ¿cómo van a minimizar? Si acá están las encuestas de Datum que dicen que todo el 53% de gente consultada piensa que el terrorismo ha aumentado. ¿Qué sucede? El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, sale a decir: el Movadef tiene los días contados. Ahora sí, mano dura para el Movadef. Entonces pónganse de acuerdo, por Dios, porque tenemos miedo. No queremos que se repita la misma historia. Y para que eso no suceda, hay que de vez en cuando refrescar la memoria, porque recordar no es volver a vivir. Recordar, creo yo, que es la mejor manera, la mejor terapia, el mejor ejercicio para no cometer los errores del pasado. Y quien sabe más que nadie de esa historia sangrienta, horrorosa, trágica, protagonizada por estos miserables que conformaron Sendero Luminoso y que eran liderados por Abimael Guzmán, es el coronel en retiro Benedicto Jiménez. Él fue integrante de la DINCOTE y el jefe del grupo que capturó
a Abimael Guzmán y a su cúpula en 1992. Él es mi primer invitado esta noche. ¿Cómo está, coronel? Un placer tenerlo aquí. Juliana, buenas noches, gracias por la invitación. Coronel, bueno, ha escuchado mi introducción, bastante larga y pasional, como suelo ser yo, pero le transmito esta pregunta que yo ahora planteaba al aire, ¿no? ¿Usted también tiene la sensación de que a nivel gubernamental se está minimizando al Movadef? No solamente yo, sino muchos especialistas en el tema están muy preocupados. Lo que arroja la encuesta es real. Ha habido un descuido en la estrategia, pero siempre los analistas tenemos una premisa, ¿no? Sendero crece y seguirá creciendo en función de la ignorancia que tenemos de él y los errores estratégicos que se cometen en la lucha. Ignoramos muchas cosas de Sendero, por eso que la mayoría de nuestros políticos salen y hacen un análisis muy simplista y subjetivo, ¿no? Y no conocen muy bien. Por ejemplo, muchos dicen que hay que pedirle que primero Sendero pida perdón y se arrepienta. Ya en el libro, digamos, Guzmán sacó un libro en el año 2009, ¿no? De puño y letra se titula, que es un libro que están utilizando estos grupos del Movadef en el extranjero para adoctrinar y captar a jóvenes estudiantes. Y donde queda clarísimo además que la ideología continúa, es tal cual y está plasmado el pensamiento González. Claro, en ese libro hace un compendio de documentos, una autobiografía, es compilada por la camarada Miriam, su pareja en aquel entonces, ahora su esposa, y también ellos plantean algo muy importante, dicen, eso de perdón y arrepentimiento son conceptos religiosos, que no va con nosotros, dice. Podemos aceptar que mi responsabilidad, hacer una autocrítica y reconocemos los excesos, pero no nos pidan perdón y arrepentimiento. O sea, ¿para qué estar pidiéndole eso si ellos nunca van a aceptar y nunca se van a arrepentir, ¿no? Para ellos fue simplemente una revolución, una lucha y que no ha culminado prácticamente. Por eso piden la amnistía. Claro, la amnistía para ellos es una mascarada, es un disfraz nada más. Es lo que no sabe mucha gente. Ellos hablan un lenguaje muy atractivo, dicen acuerdo de paz, amnistía por los derechos fundamentales, que uno lo ve así pues impresiona, ¿no? Claro, pero si es solamente una mascarada, ¿no? Exacto, pero si cualquier persona que tiene un poco de memoria y conoce algo de la historia, viene a alguien a hablarle de Abimael Guzmán, y claro, le disfraza todo el rollo con palabras bonitas y que suenan a socialismo y a derechos humanos. Derechos fundamentales, por ejemplo. Exacto, o derechos fundamentales, usted lo ha dicho. Sí. Pues no lo va a creer si tiene memoria y sabe lo que pasó. Pero a un chiquillo de 22, 23 años es fácil manipularlo, es fácil adiestrarlo. Eso es lo que está pasando no solamente en el país, sino también en el extranjero. Estoy leyendo, por ejemplo, las últimas informaciones de Bolivia, donde hay un peruano que estuvo preso en Castro cerca de 5 años, un tal Chamán Portugal, ¿no? Es sociólogo, es educador y está enseñando en 13 universidades en Bolivia, y el 8 de marzo de este año creó una filial de Movadef. De ser 5 ahora tiene 24 jóvenes captados. 10 son bolivianos y el resto son peruanos refugiados, dice, políticos. Pero va aumentando, o sea, la captación de este peruano que estuvo preso por Sendero, o sea, cerca de 5 años, ¿no? Entonces, así como él, también hay en Argentina, hay en México, hay en Chile, hay en Francia, hay en España. Por eso preocupa más todavía que el canciller, que es el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, minimice estos hechos. Posa en una fotografía con el canciller de Sendero Luminoso en una reunión del colegio, pero finalmente en un encuentro social, que es el señor Adolfo Olaechea, si se le puede llamar, por supuesto, señor. Y por el otro lado, cuando Nicolás Lynch renuncia, él también prácticamente dice que es un asunto que se ha exagerado, ¿no? Claro, se minimiza porque no se conoce muy bien a Sendero, ¿no? Pero es que ese es el tema, no se conoce, entonces el Sendero Luminoso continúa creciendo y a nivel internacional en el exterior. Claro, cuando el año 83, al año siguiente, 93, el año siguiente que cae detenido Guzmán,
Guzmán analiza la situación y dice, bueno, vamos a cambiar estrategia, dice. Aceptamos que hay una derrota militar, pero no, ellos no aceptan como una derrota total, ¿no? Porque ellos dicen que lo que prevalece, y lo dicen en el video, lo que prevalece es esto. Esto no morirá. Una derrota total para ellos sería desde el punto de vista militar, ideológico y político. Ellos dicen, ideológico y políticamente no han destruido. Entonces él cambia su estrategia completa, dice, no vamos a dejar de luchar, pero vamos a adoptar otras formas de lucha. Y la lucha es legal, ideológica y política. Hay un grupo que se llama Solución Política, que es el grupo que aglutina la mayor contingente de Sendero, que lo dirige Guzmán y Miriam. Ese es el grupo Solución Política donde está Movadef. Y Movadef, si bien es cierto, aparece en el año 2009, creado por el abogado Crespo y Fajardo, pero ellos ya anteriormente han estado militando en otros organismos de fachadas. Sería bueno, coronel, tomando en cuenta que usted más que nadie conoce del tema de Abimael y compañía, porque además lo vivió en carne propia y porque fue el encargado junto a su gente de capturarlo, que le recuerdo a los televidentes quiénes son estos señores, Crespo y Fajardo. Claro, los, digamos, cabecillas hoy en día del Movadef, los que manejan el Movadef. Crespo en su época, digamos, en la época que Sendero estaba, digamos, con su líder en libertad, formaba parte de lo que se llama la Asociación de Abogados Democráticos, que es un aparato que se militarizó dentro de Sendero, ¿no? Y Crespo en aquel entonces ya era parte, digamos, de este grupo y que había captado muchos jóvenes que luego pasaron a tomar las armas y comenzaron a hacer atentados terroristas, porque Socorro Popular se militarizó tanto que superó al Comité Metropolitano. Y Crespo estuvo detenido también en el penal Castro. Claro, cumplió una pena por terrorismo. Así es. Sí. Más bien Fajardo aparece después de, pero sí, él ha sido abogado de Guzmán y se nota su inclinación plena con este grupo, ¿no? Estos son los dos, más otro, un tal Gamero, que es otro abogado, son los que promueven y propician esta estrategia que es legal, ideológica y política. Pero ¿cuál es su verdadero objetivo de ellos? O sea, ¿qué buscan, no? Ellos hablan de amnistía general, hablan de derechos fundamentales, democratización de la sociedad peruana, hablan de liberar a los presos y prisioneros políticos. Para ellos, los que están detenidos, que quedan como 250, fíjate, en el año 2000 eran como 3.000 y tantos, ahora solamente quedan como 250, que ellos le llaman presos y prisioneros políticos. Liberarlos, ¿no? Y sacar del aislamiento a Guzmán, ¿no? Juegan con una estrategia de que no debe haber un civil en una cárcel penal. Eso es lo que venden en el extranjero. Entonces ellos dan a conocer que el gobierno es un gobierno genocida, torturador, que tiene aislado a Guzmán y a la camarada Miriam, ¿no? Claro, es que, digamos, la estrategia va por ahí. Victimicemos a este señor y como los jóvenes no lo conocen, les vendemos la historia de que a este pobre hombre lo metieron preso porque simplemente tenía ideas socialistas y quería una sociedad y un mundo diferente, claro. Entonces cualquier chiquillo, además, que quiere entrar en la onda cool y que le han hablado en algún momento de Che Guevara y que Fidel Castro supuestamente es una maravilla, y dice, debe ser una cosa parecida, qué bacán. Entonces ya yo también formo parte del Movadef. Ahí está la ignorancia. Y también nosotros no hacemos nada para contrarrestar eso. Eso le iba a decir, coronel. O sea, ¿cómo es posible que teniendo, caramba, aquí viviendo en nuestro país aún a personas como usted y otros integrantes de la INCOTE que bien podrían formar un grupo para dar charlas, para asesorar, para realizar conferencias en universidades, escuelas en provincias, pagados evidentemente por el Estado? Juliana, lo estamos haciendo de mutuo propio y por iniciativa de un alcalde, el alcalde Matalena. Yo lo sé, pero no debería de ser... Pero es una cuestión muy pequeña. Obvio, ¿no? Esto tendría que ser macro, no micro. Estrategia nacional e internacional, porque incluso a nivel internacional se da la estrategia legal. En este momento Sendero está llevando a cabo muchas denuncias contra el Estado en el Comité Internacional de Derechos Humanos. Está ganando casi todos los procesos. Tal es así que el próximo año que sale Osman Morote Barrio Nuevo, que ya sale ahorita, pues en el 2013, le van a pagar $50.000. O sea, él va a salir en libertad con sus $50.000, que es producto de una compensación, ¿no? que le van a dar, así como muchos terroristas. Es increíble. Es preocupante que no se vea quiénes están saliendo de la cárcel. Por ejemplo, chamán
chamán Portugal que está en Bolivia, nadie se interesó por saber qué están haciendo aquellos que salieron de la cárcel, ¿no? ¿Dónde están? Es que sabe que es increíble que realmente muchos periodistas, y aquí hago un mea culpa, no nos interesemos por comunicar cuando el gobierno no está haciendo nada para informar a la juventud, a las nuevas generaciones y explicarles de qué se trata este tema del Movadef, enseñarles lo que fue Sendero Luminoso, sí, por más de que recordar sea difícil y que a nadie le gusta, caramba, digamos, de pronto ver imágenes tan fuertes, pero es una tarea, es un compromiso que va más allá incluso de una decisión gubernamental, es un tema creo que ético y moral. En el canal de Nadine Heredia, qué bonito sería, está la primera dama que pasa en los reportajes que hemos hecho tantos periodistas durante tantos años, rompiéndonos el lomo, visitando Ayacucho y otras zonas donde gobernó durante tantos años el terrorismo. Ahí están en YouTube, es cosa de bajarlo y ponerlo en el canal de la primera dama. ¿Por qué no? Eso no es darle mayor importancia a un medio que maneja la esposa del presidente de la República. Tenemos que hacer una pausa comercial, coronel, muy breve, y regresamos para hablar de algo que seguramente le preocupa muchísimo a la gente que nos está viendo, porque hemos estado hablando de la ideología, del tema político, que finalmente es lo que representa Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ejecutar? Es decir, ¿van a empezar con estas acciones de guerra, como lo hizo Sendero Luminoso? No me responda. Volvemos con eso. Pausa y regresamos, no se muevan.